Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, para quienes siguen la elección presidencial, por una parte, pero también para quienes de alguna manera ya en Nuevo León han seguido la trayectoria de Luis Donaldo Colosio Jr. en su búsqueda por alcanzar una posición en el Senado de la República, han de llamarles singularmente, tanto en general a todos como a los de Nuevo León, el hecho de los coqueteos que tanto PRI, PAN, PRD, en virtud de que no han podido convencer a Jorge Álvarez Maínez, ahora se vuelquen sobre Luis Donaldo Colosio Jr. para que trate de convencer a Maínez de que decline a favor de Xóchitl Gálvez. Juegan muy tramposo en las oposiciones y también Luis Donaldo Colosio Jr., porque las respuestas que da son tan ambiguas que dan a pensar e interpretar lo que uno quiera. Por una parte dice que él desde el principio había dicho que era conveniente para la elección presidencial que llegasen dos bloques bien definidos a competir por la presidencia de la República y que quien fuese hasta abajo en las preferencias declinase por uno de los dos bandos. Conste, cualquiera de los dos bandos. Y sin embargo, ahora que está el coqueteo y las acusaciones al mismo tiempo y los insultos contra Álvarez Maínez, ya no se trata solamente del coqueteo, sino del insulto y de casi forzar a que renuncie Álvarez Maínez a favor de Xóchitl Gálvez, sin ofrecerle nada a cambio al partido en sí, en general, a la opción naranja, en general no le ofrece nada y se les olvida que el dueño de ese partido es Dante Delgado y que él no quiere negociar con ellos. Por eso tratan de jalar solo en lo oscurito a Jorge Álvarez Maínez, pero yo veo muy difícil que decline a favor de Xóchitl Gálvez, primero porque no son las maneras esto de ofender a alguien para que ceda a las pretensiones de PRI, PAN, PRD, por una parte, y por la otra porque públicamente no han ofrecido absolutamente nada para que así sea, para que decline. Me refiero que hayan ofrecido algo para la institución que le convenga, porque lo que implicaría para Movimiento Ciudadano, si Maínez declina, pues es perder también numerosas posiciones y puntos en las preferencias electorales y por tanto el presupuesto que anualmente reciben como prerrogativas los partidos políticos y que en este caso pues de esto, de arañar la supervivencia con el voto mínimo, de eso vive Movimiento Ciudadano. Entonces, si no hay esas posiciones, no hay recurso suficiente que alcance ni siquiera para sobrevivir o conservar incluso el registro. Visto de esa manera, sin ofrecimiento alguno, para el partido en sí y para todos los que militan en él como institución, pues carece de sentido esta propuesta de declinar a favor de Xóchitl Gálvez porque es ganar, ganar todo para PRI, PAN, PRD y perder todo para Movimiento Ciudadano. Insisto que por eso los llamados en lo oscurito para negociar con él y a lo mejor le resuelven económicamente la vida, pero pierde Movimiento Ciudadano. Y no creo que Dante Delgado lo permita. Así es que, bueno, estaremos pendientes de esa situación, aunque ya les dije, yo dudo mucho que en una fase de crecimiento como la que tiene Álvarez Maínez y que le significa unos puntitos y posiciones más y unos dineros más de prerrogativas para Movimiento Ciudadano, decline. Pero ahora van a coquetearle y a tratar de que Luis Donaldo Colosio Jr. convenza a Álvarez Maínez y él es tan ambiguo en sus respuestas que da a entender que lo mismo puede declinar por un bando, Xóchitl Gálvez, o por el otro, que es Claudia Sheinbaum. Pero pues así lo interpretan los comunicadores, así lo interpreta la oposición en esta campaña, tratando de obligar a Movimiento Ciudadano a que decline a favor de Xóchitl Gálvez. Tramposa la postura de Colosio Jr., pero también muy convenenciera. Me parece que el perfil que ha visto
Colosio Jr. es el hecho de que de aquí a 2030, por más que sea senador, lo cual ya está en tela de juicio porque pues a final de cuentas parece que ya va en empate técnico con su competidor de Morena, cosa curiosa, pues no va a ser así como muy sencillo. Y de cara al 2030, al margen de cómo salga Samuel de la gubernatura de Nuevo León, pues no tiene otra figura, Movimiento Ciudadano, como para proyectarla en 2030 rumbo a la candidatura presidencial. Así que otra vez estaría siendo desplazado, la primera por voluntad propia y en 2030 porque no le van a dejar paso en Movimiento Ciudadano. Y porque hay que recordar que desde el principio, incluso antes de que seleccionaran a Xóchitl Gálvez, PRI, PAN, PRD ya lo habían catapultado como para hacerlo su candidato y él dijo que todavía no tenía la madurez suficiente para aspirar a la presidencia de la República, que prefería esperar y les dio las gracias. Pero para 2030 es otra cosa. Y que conste que tampoco les dijo que no. Insisto, muy tramposa la postura de Colosio Jr. porque no se define y de los tibios no es el reino del bien y del mal o de las definiciones. Pero esto sí pone en predicamentos. Álvarez Maínez pues le da el avión y dice no, al estilo del vocero de Vicente Fox, lo que Colosio Jr. quiso decir, pues a lo mejor también incita a Xóchitl Gálvez a que decline a mi favor, etc. Ni hablar, esto va a causar una escisión también entre los tres alegres compadres de Nuevo León, Samuel García, Álvarez Maínez y Colosio Jr., por la posición tan ambigua de este último. Si tan convencido está de eso, ¿por qué no pone el ejemplo Colosio Jr. y declina, o por lo menos se suma a la candidatura de Adrián de la Garza en el caso Monterrey? Porque Adrián va arriba ya de la esposa de Samuel. ¿Por qué no hace útil su influencia y se suma al ganador? Que ponga el ejemplo. Y a su vez, si ya va en empate técnico, pues que decline a lo mejor por el morenista, si es así como piensa. Ni hablar, insisto, estas posturas tan ambiguas y convenencieras de Colosio Jr. no dejan buen sabor de boca. Todavía le falta mucho y que conste que ya es un hombre cercano a los 40 años y políticamente así como que tenga mucho que ofrecer, no hay nada. Porque el hecho de que un morenista en una entidad donde Morena no pinta esté por ganarle la senaduría, quiere decir que la labor que hizo en Monterrey deja mucho que desear. Y así es. Tantito el vínculo que tiene con Samuel García, que por muchos es muy mal querido y con justas y sobradas razones, y encima Colosio Jr., que también le jugó chueco en esa etapa a Samuel García con sus ambigüedades, porque queriendo decir una cosa, estaba levantando el dedo para decir, en lugar de Samuel, si lo destituyen como gobernador, yo sería el interino o el sustituto, si se desaparecen poderes. Incluso él lo pidió, desaparezcan poderes para que mi compadre se vaya, mi querido amigo del alma. Tanto que critica al PRI que asesinó a su padre, y son netamente las actitudes, las posturas de un priista. Ni hablar. Que conste que pues es de esperarse, porque tampoco Colosio padre era así como una lumbrera por una parte, y por la otra pues ya les he dicho, convalidó el fraude, fue su jefe de campaña de Carlos Salinas de Gortari y entregó gubernaturas al PAN por orden de Carlos Salinas de Gortari, siendo él líder nacional del PRI, y se cayó y obedeció como si nada. No le importó la democracia, ahí sí no vio un México que necesitaba
elecciones verdaderamente libres, competitivas, parejas, en las que se respetara no la voluntad de Carlos Salinas de Gortari para aliarse con el PAN, sino la voluntad expresada en el voto de la gente. De tal palo, tal astilla. Ahí se los dejo en Nuevo León, ahí tendrán que soportarlo como senador si es que llega, y tendrán que revisarle las cuentas en Nuevo León y en Monterrey particularmente, que es donde gobernó. Quede de consuelo que tiene mucho para dónde mirar a Adrián de la Garza, no solo hacia Samuel, sino a Colosio Jr. al revisarle las cuentas. Le urge fuero a Colosio Jr. Le urge. A Adrián no se la va a perdonar. Y quizás sea parte de la hebra mediante la cual llegue a Samuel García. Se pone interesante el asunto, sobre todo si Adrián gana en Monterrey, como todo parece apuntar. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.